Ya está. Estamos en directo. El micro sí. Está en verde, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Yo voy a lo mío. Entonces, ¿qué estaba hablando? Un compañero, un psicoanalista de Argentina, decía hace poco, le preguntaron en una entrevista de televisión, ¿cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y la psicología, las TFC, ¿no? Y las otras sí. Que muy sencillo, todas tienden, como quieren ser científicas, tienden al parecido. Es decir, vamos a englobar, los niños de 16 años tienen esta conducta, y el psicoanálisis tiende a la diferencia. Es decir, el caso por caso. ¿Quién es quién? Y esto es muy importante. Es decir, el parecido es lógico que lo haga la ciencia. Cuidado, es lógico. Porque no tiene más remedio. Lo que pasa es que una cosa es la ciencia y otra el cientificismo. Es decir, el cientificismo es la religión actual del capitalismo, como lo era el catolicismo tal en la Edad Media. La ciencia es otra cosa que, por supuesto, es necesaria. Pero no tiene más remedio que hacer leyes universales, como digo, estándares, y entonces, claro, se pone en posición de anula al sujeto. Lacan, en la entrevista que decía, no, el psicoanálisis es lo contrario, es decir, es lo que deja atrás la ciencia porque no tiene más remedio, es decir, el sujeto. ¿Qué hace un psiquiatra? ¿Qué hace un psicólogo cognitivo-conductual? Te intenta meter en el DSM, te hace una batería de test, y eso quita mucho la angustia del psicólogo. Entonces te intenta hacer una batería de test, te hace una batería de test, te hace no sé qué, te lo mide, te lo pone unas gráficas, te dice qué bonito tal, sí, bueno, ¿me escuchas? Entonces la cuestión es, eso le vale para meterte en una categoría diagnóstica. Esas categorías que están inventadas por la APA americana, iba a decir no tienen ningún sentido, y es que no lo tienen. Son puras categorías como el mismo nombre de SM, Diagnostic Statistical Manual, dice, son estadísticas. Si tú te lees, si tienes paciencia para leerte, para mí es como un TVO, ¿no? Pero te lees el DSM, de vez en cuando cojo algún trastorno y me lo leo. Las características y los síntomas, si tú te lees el DSM entero, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque son características humanas, solo que en diferente grado. Entonces, ¿quién mide eso? Si hasta algo más evidente, como es la medicina, tiene una escala del dolor, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Pero coge 2 personas. De 0 a 10, a mí 5, a mí 7. Pero a lo mejor no es real porque cada una tiene su subjetividad, ¿no? Entonces, lo que se le escapa a la ciencia es lo que hace el psicoanálisis. La subjetividad, no clasificarte. El ser humano es inclasificable y lo afirmo con rotundidad. Cosa que la psicología pretende. Y soy psicólogo también, ¿eh? Y sé lo que hago porque soy psicólogo y máster en cognitivo-conductual. Entonces, la cuestión, no tienes por dónde cogerlo. El mismo creador de la psicología cognitiva, Aaron Beck, te lees el libro famoso de la depresión y al principio en el prólogo te dice que estuvo psicoanalizándose 2 años. Pero tú, ¿de dónde has salido? O sea, psicoanalizándote, eso es imposible, porque entonces psicoanalizándote la represión, tú mismo no puedes hacerla. ¿Qué hiciste? ¿No? Y lo pone en el libro él. Y este es el padre de lo cognitivo. O sea, tela. Bueno, vamos a lo que vamos. Instinto, pulsión, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué ya no somos animales? El instinto, y hablo de biología ahora mismo, son lo que conecta al cuerpo físico con el aparato psíquico. Incluso en un pájaro, como decía antes, que hace nidos. O sea, hace unos nidos preciosos, pero no le saques de ahí. Ese es el instinto. No es creativo, ¿no? El arte, por ejemplo, no es creativo. Es decir, es como siempre lo mismo porque es necesario para la supervivencia, por supuesto. No es que esté mal. Bien.
Es como una interfaz, digamos, ¿no? El instinto es algo que se transmite genéticamente. Aquí no hay duda, cuando hablo de genes. ¿Por qué? Porque los genes, una de las particularidades físicas, estoy hablando de biología, repito, es que tiene que haber factores de transcripción, historias en el ambiente. O sea, la gente cuando dice, ¿es genético? Bueno, espera. Entonces, la cuestión es, sí que tiene que haber, es genético porque es a muy largo plazo y para la supervivencia. ¿Y esto qué es la supervivencia? Adaptación al ambiente. El animal se adapta al ambiente, como hacíamos nosotros los humanos, cuando no éramos humanos, hace miles y miles de años, ¿no? Entonces, esto es el instinto y ayuda a solucionar pues, los principales problemas con los que se va enfrentando la especie humana o la que no sea, y ayuda a solucionarlos porque le da la supervivencia. Entonces ahí hay una cuestión importante. El instinto tiene unas características, es muy fijo, o sea, es muy, como digo, lo del nido, ¿no? Es muy estable, te da seguridad no entendida como los humanos, sino seguridad en el ambiente y en la adaptación, que si hago esto, yo que tengo ahora 2 gatos nuevos, que no veas hasta que se adapten, pues ellos van a lo que van. Cuesta, biológicamente hablando, de cambiar. El instinto no es creativo, como decía, es pura supervivencia. Y viene de lo que nosotros en los humanos llamamos ello. Nosotros conservamos entre yo, ello y superyo, que no son enanitos ni son clases, es una forma de entendernos, no es que conservamos el instinto, ahora me explicaré, entre comillas, en el ello. El ello no tiene acceso al córtex, el ello no piensa. ¿Os acordáis del iceberg de Freud? Que hay un yo arriba, que es puramente consciente, no tiene acceso al inconsciente. Hay un superyo que tiene acceso a los dos, que es el que nos martiriza, y luego hay un ello enorme por debajo. Y no sabemos dónde llega por tal, pero no tiene acceso al consciente. Entonces, arriba. Bueno. El instinto, como digo, tiene que ver con la adaptación, que siempre es un proceso muy lento, muy lento. No sé si habéis visto, pero es muy interesante. Hace 2 años o así se descubrió estas cámaras que se ponen para estudios longitudinales, ¿no? En la selva, para estudiar a unos gorilas de África en una selva, y se vio cómo enterraban a un muerto y cómo ponían piedras cada uno encima. Eso trastoca todo. Es decir, están pasando a lo simbólico. Porque eso es simbólico. Entierro a mis muertos y luego cada uno traía una piedra y la ponía encima. Son gorilas, ¿eh? Entonces es como una evolución de esa especie. Recordad que son primos nuestros. Por eso te decía que lo de Darwin, evidentemente. O sea, ahí están en el proceso. Que por supuesto es muy largo, pero a mí me dejó impresionado, o sea, impactado, ¿no? Cuando ves las imágenes dices, pero leche, si están enterrando y honrando a un muerto. O sea, bueno. Como decía, procede del ello todo esto del inconsciente. Ahora, para empezar a hablar del paso de instinto a pulsión, hablemos de que hay dos inconscientes. Bueno, esto lo hablo tan fácil, pero bueno, ni la psicología ni la psiquiatría lo admite. O sea, como no tienen más remedio, pues lo llaman con las tonterías de procesos automáticos, no sé qué, no sé cuánto. Vale, no tiene nada que ver. Hay dos inconscientes, uno transferencial y otro ontológico. El inconsciente ontológico es cuando nacemos, hasta que no venimos al lenguaje a los 2 años y pico, 3,
Pues es como marcas en el cuerpo, o sea, somatizaciones. Como no tenemos lenguaje, no podemos dar sentido, entonces es como que te queda algún resto. De hecho, pacientes, yo he tenido pacientes que han venido, y compañeros igual, que cuando hablaban de angustia se echaban la mano al cuello. Entonces tú, el lenguaje ese no verbal, ¿qué pasó? ¿Naciste con el cordón umbilical al cuello? Y curiosamente siempre va a ser así. Y ¿eres adivino? Digo, no, no soy adivino. Es que te estás señalando el cuello. ¿Qué pasa? Que no le he dado ningún sentido porque no podía dárselo. Entonces, es una costumbre, digamos, un hábito que viene de ese inconsciente ontológico donde se quedan las marcas. Y ahí hay mucho que estudiar todavía, ¿eh? En lo del preparto y el parto y todo eso, hay mucho que estudiar porque deja muchas secuelas, deja mucha marca. Otto Rank era un psicoanalista discípulo de Freud y se ocupó mucho de lo de la infancia, el parto y todo esto, ¿no? Y tiene cosas interesantes en ese sentido, ¿no? Y René Spitz, otro psicoanalista, digamos que infantil, se ocupó del primer año de la vida del niño. ¿Qué pasaba? Desde que nacías a tal. Y es el que dijo que había dos traumatismos, ¿no? Uno, el nacimiento, naces por una cueva que te molesta, está el mundo lleno de ruidos, hay frío, la gente habla, la gente no sé qué. Y el segundo, el traumatismo, es el nacimiento de un hermano. Eso es inevitable, es estructural. Lo que pasa es que la conciencia, como somos sujetos divididos, eso la psicología no lo va a ver ni lo ve. ¿Qué ocurre? Que somos divididos entre consciente e inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la conciencia piensa en que existe una línea temporal, en que amor y odio son opuestos. El inconsciente no, piensa de otra manera. Es decir, no son opuestos, son complementarios. Siempre pongo el mismo ejemplo de los Pirineos unen España y Francia y también separan a España y Francia. Con los hermanos, en el segundo traumatismo, los niños, cuando nace el hermano o la hermana, hay un traumatismo y hay celos. Siempre, estructuralmente. Cada uno en su grado. Pero luego, claro, la conciencia dice, no puede ser que odie a mi hermano. Sí, sí puede ser. Amor y odio. Amor y odio son complementarios y pueden coexistir. O sea, perfectamente. Y de hecho lo hacen. Solo la conciencia interpreta, pues igual que cuando hablamos que el inconsciente es atemporal, tiene dos características, es atemporal, no pasa el tiempo. Sin embargo, para la conciencia, agua pasada no mueve molino. Mentira. Mentira. Porque basta un episodio actual desencadenante para que se active el episodio infantil que tal. Es decir, ese mito del psicoanálisis que a mí hasta me lo decían en la carrera y decía, pero esto lo tengo que investigar yo y leerlo, en la carrera de psicología. El mito ese de que el psicoanálisis va al pasado como si pudiera cambiarlo. Yo me acuerdo de un profesor que lo decía, digo, no, estamos tontos. El pasado no se puede cambiar. Es la narrativa de tu pasado y el episodio actual, porque el pasado está aquí. O sea, no deliremos, ¿sabes? Y sobre todo no controlemos, porque lo que es la psicología es una domesticación. Pero bueno, entonces la cuestión es esa. La evidencia empírica que se basa en la psicología es, digo domesticación porque es, ¿esto funciona? Sí, ya, pero a mí mi abuelo me enseñó a montar en bicicleta y no tenía ni puñetera idea, no solo de leer y escribir, sino de la sensibilización sistemática de Volpi. Pues no, me enseñó, igual que no tenía idea de las leyes de Mendel y hacía injertos de plantas. O sea, eso es evidencia empírica. Bueno, bien. Deja marcas, como decía, los dos inconscientes, el ontológico, que deja marcas, y que hoy día hay muchos libros en psicoanálisis y muchos estudios sobre los tatuajes, porque son marcas que nos hacemos en el cuerpo, conscientemente porque me gusta el águila, pero inconscientemente tiene que ver con la historia del individuo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Lo pulsional, ¿cuándo se da? Lo pulsional es puramente humano y es cuando hemos advenido de lo animal a lo humano. Son los instintos, el hambre, el sexo, el no sé qué, pero atravesados por el lenguaje simbólico. ¿Qué ocurre? Y además esto sí que es evidencia empírica. ¿Qué ocurre? Que por eso podemos tener el instinto de hambre, el instinto de sexo, el instinto de tal. Podemos tener problemas los humanos con esas pulsiones y darnos atracones y falta de erección y vaginismo y no sé qué. Sin embargo, por ejemplo, ahora diré el ejemplo, sin embargo, en los animales salvajes me refiero a que no están domesticados por el humano, no hay nada de eso. No hay nada de eso. O sea, no es biológico. ¿Qué ocurre aquí? Y esto es muy... Incluso lo sabéis todos. Hay perros que se parecen a los amos. Hasta en la cara. O sea, es que es una... Y en los caracteres... Claro, los tres animales que más han estado con nosotros miles de años pues son los perros, los gatos y los caballos. Estos animales tienen enfermedades humanas. Pueden tener un cáncer. No hay cánceres en los lobos. No hay cánceres en los caballos salvajes. O sea, en cierta medida están atravesados por el lenguaje y esto es algo que a mí me impactó mucho cuando lo estaba estudiando, ¿no? No hay otras enfermedades salvajes o se comen directamente, pero no hay eso. Entonces significa que lo simbólico los ha atravesado en cierta manera, les hemos influido, tanto que ya digo que hasta el perro se puede parecer al dueño en la cara, o sea, ¿cómo nos comemos esto, no? No sé si para vosotros, pero para mí es impactante. Bien. ¿Cuándo se da lo pulsional? Pues cuando esos instintos son atravesados por el lenguaje. La sublimación. Voy a hablar primero técnicamente y luego. La sublimación de la energía sexual, la libido. ¿Qué es la sublimación en psicoanálisis? La sublimación es, por algún lado, tenemos siempre que descargar la energía. Estamos hablando de energía, solo que en la época de Freud se hablaba, porque era el principio de la física también, 1800 tal, pues no de energía, que tampoco lo hablaba física, sino de economía pulsional, ¿no? Pero estamos hablando de energía. La libido es energía y es la principal energía que tenemos. Y si no sale por donde debe salir, sexo, afecto, cariño. Cuando hablamos en psicoanálisis de sexo, no estamos hablando de la cama solo, ¿eh? Estamos hablando del afecto, del cariño, ¿sabes? Entonces, otro mito del psicoanálisis, pero no es eso, es el afecto, es todo. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de energía libidinal. La energía libidinal, si no sale por un lado, va a salir por otro. Por eso hay chistes, ya sabéis que entre broma y broma, como decía Freud, tiene un chiste, o sea, un libro que habla de el chiste y su relación con el inconsciente. Entre broma y broma la verdad asoma. Entonces, cuando alguien bromea o salen anuncios que ha habido alguno del brand, de no sé qué, y que la otra esta noche no... Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Porque por algún lado esa energía tiene que salir. Y luego ya depende de la persona, ¿no? Puede salir hacia afuera, puede introyectarla y martirizarse, puede, en fin, eso depende de la persona. Esa energía, la sublimación que digo, es por ejemplo cuando alguien, voy a poner un ejemplo simple, pero que es verdad, cuando alguien tiene mucha agresividad y pues se mete a boxeo. O se mete a ultras de un equipo de fútbol y se pegan con otros. La sublima por algún lado, es una vía como de escape. Porque evidentemente nadie mata, hablo del Atlético de Madrid porque ha habido 2 muertos, ¿no? Pero no por nada, pero que nadie mata a otro por un equipo de fútbol.
sea, estamos, ¿no? Ahí hay una sublimación de esa energía que si no sale por un lado va a salir por otro. Entonces se matan. Quedan para pegarse, de hecho. En tal parque, no sé qué, digo, bueno. El otro, a ver, quiero ir por partes. La libido la podemos sublimar también en positivo. Producir y crear es libido. Es decir, o la ponemos del lado de la pulsión de vida o la ponemos del lado de la pulsión de muerte. Como decía Lacan, el ser humano goza para bien o para mal, en sadismo, en masoquismo o en placer. Y como dice Miller, el psicoanalista actual más famoso, en un curso dice, el ser humano goza. ¿Y la terapia en qué consiste? En pasar de un régimen de sufrimiento, de goce en el sufrimiento, a un régimen de goce en el placer. El problema que tenemos los humanos, repito, insisto en que somos sujetos divididos, la S como el dólar, ¿no? Así, entre consciente e inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos enteramos. La típica persona que se está quejando todo el día, que nunca disfruta, que no sé cuánto, está en la pulsión de muerte. Sin embargo, ella, porque la pobre conciencia intenta justificar y dar un sentido a todo, pues es el universo, el destino, la vida, Dios, quien quiera, ¿no? O qué mala suerte tengo. Pero no, tenemos mucho que ver en eso. Tenemos mucho que ver. Entonces, hay que profundizar en uno para. O sea, no hay un señor con barbas ahí arriba que te esté diciendo, te esté vigilando y eres malo, eres buena. Exactamente. No, eres tú. Eres tú. Incluso hasta, hablando místicamente de las religiones, hasta la gente más profundizada en esos temas, que dice, no, Dios no es que te esté ahí como dice el catolicismo o el islamismo, tal, y es que tú tienes la chispa divina. La chispa divina, que es una forma de decir, Dios está aquí contigo experimentando, pero tú desenvuélvete. Cuando uno es padre, por ejemplo, o madre, ¿a quién prefiere? ¿Al hijo o a la hija que está todo el día quejándose, ayúdame, ayúdame? ¿O ves que el hijo o la hija se está saliendo adelante y a lo mejor le tienes que ayudar de vez en cuando, por supuesto, y darle un impulso o lo que sea? ¿A quién prefieres? No vale lo de me corto un dedo. ¿Qué dedo me corto? No. ¿A quién prefieres? Al otro que está adelantándose. Pues imagínate, es Dios. No, o sea. No, pero la gente solo pide. Bueno. Entonces hablamos de la sublimación, de la energía sexual, que es por tanto pulsión de vida. Estamos hablando de energía. Tengamos en cuenta que esto se empezó a pensar en 1800 y pico, como he dicho antes, cuando la física empezó con el tema de la energía, pues Freud, cada uno, como dice Lacan, es hijo de su época. Ahora mismo yo estoy hablando aquí porque no puedo hablar de otra cosa que de lo que conozco. O sea, si yo pinto un centauro, es porque conozco al caballo y al hombre. No, o sea, claro. Entonces, en teoría y en ciencia, pues existe lo mismo. Lo que nos humaniza, repito e insisto, y esto es muy importante para subrayar, es el lenguaje. El lenguaje humano no es lo que nos han enseñado en la escuela. A ver, también, pero se queda muy cortito. Quiero decir, canal, o sea, receptor, emisor, receptor, canal, no sé qué, no sé cuánto. No, va más allá. Nos da sentido. Lacan ponía el ejemplo de la Biblia, al principio en Génesis, cuando Dios dijo, dad nombre a Adán y Eva. Y Lacan, bromeando, decía, como la bacteria no la vieron, pues se quedó miles de años
sin existir. O sea, es que cuando se da nombre, hay una frase de Lacan que a mí me impactó mucho y que hay que estudiarla mucho, porque es lo contrario del discurso dominante actual. Y es, no hay hecho sin dicho. Justo lo contrario de la psicología. No hay hecho sin dicho. Si yo, en mi despacho, que tengo un ordenador, imaginaos, es un ejemplo, llamo a alguien y le digo que ha vivido en el campo toda la vida, que no sabe lo que es un ordenador ni informática, y le digo, búscame el ratón. ¿Qué creéis que lo va a encontrar? Porque ¿qué busca? Un ratón de verdad. Un ratón de verdad. Entonces no hay hecho sin dicho. Por eso, cuidado, cuidado, y hay físicos muy sensatos que lo dicen, y científicos que dicen cuidado, cuidado con las conclusiones. Cuidado con las conclusiones, porque dependen mucho de lo que nosotros, del lenguaje, es decir, de lo que nosotros pensemos y de lo que queremos buscar. Porque tiene un fallo el método científico, un gran fallo, aunque es útil, ojo, no me malinterpretéis, hay que usarlo, pero tiene un gran fallo y es que se les olvida, si tienes en cuenta que tu hipótesis, la que sea, de la ciencia que sea, es una hipótesis con lo que tú conoces, puedes utilizar el método científico para que te valide o no, pero no como se está utilizando en el cientificismo. El experimento que pongo muchas veces del salmón, es decir, los neurocientíficos, hay todo, hay neuroeducación, Bien, vamos a ver. O sea, un neurocientífico estaban todos mirando cómo reaccionaban los sujetos, uno escribía poesía, otro leía, otro hacía no sé qué, y le tenían electros y tal, y puesto a ver cómo en el ordenador qué zona del cerebro se activa. Para empezar, la zona que en el cerebro, como en un TEP, se activa, es porque recibe una acumulación de oxígeno. Hasta ahí sabemos eso y la ciencia hasta ahí bien. Pero concluir que esta zona se enciende porque está leyendo poesía es un delirio. Porque no hay pruebas, por mucho que lo digan. De hecho, lo del salmón es porque uno bajó en una pescadería, y lo podéis buscar en Google, cogió un salmón vivo, lo subió sin que se dieran cuenta y le puso los electrodos al ordenador. Y entonces les enseñó a los compañeros la pantalla. ¿Qué está haciendo? Ah, este está leyendo. Mira, es un pez, tío. O sea, ¿dónde? Es un delirio. Es un delirio. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? ¿Que hay que estudiarlo? Sí, repito, por supuesto, pero concluir así es un delirio. Lo que pasa es que la mayoría de los experimentos están financiados por la industria farmacéutica. ¿Qué le interesa? Medicar. ¿Y qué le interesa? Pues que voy a financiar este estudio porque me va a demostrar que la dopamina, como la María Rojas esta, que la tengo hasta las narices ya, la dopamina ahora es la culpable de todo. Por lo tanto, hay que medicar. O sea, es que estamos hablando de algo, yo me río, pero es muy cruel, porque en el fondo, no sé, a mí me interesa el ser humano. En el fondo es gente que no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos. El actual subdirector, creo que es del Colegio de Psicólogos de Madrid, era profesor mío en la universidad. Ese tío es un... No voy a decir el nombre. Ya lo era, pero no lo voy a decir. Por eso. Por eso, porque... Es que, o sea, aunque ya sabe, porque si he dicho subdirector del colegio, me da igual, pero es que me da igual. O sea, me da igual, que yo no borro nada. Bueno, a lo que vamos entonces. Eso, la sublimación es pues domesticar las pulsiones y llevarlas a un sitio más permisible socialmente, ¿vale? Pero no significa que, o sea, es un mecanismo de defensa, digamos. La sublimación.
El policía que se hace boxeador, porque es muy, o se hace policía o se hace boxeador porque tiene una agresividad enorme, el otro porque no sé qué, el otro porque... Bueno, es que ese es el tema, ¿no? Es más, si esto no fuera así, la terapia no tendría sentido. Y me explico. El hombre, los instintos básicos, el sexo, como he dicho antes, está atravesado por el lenguaje. Son motivo de goce. Y aquí hablamos de pulsión. Bueno o malo. Que aquí es donde entra lo que hay diferencia también con la psicología, que si el niño mete los dedos en el enchufe y le da corriente, ya no los vuelve a meter. Porque ha aprendido que esa consecuencia del estímulo produce una respuesta. Mentira. Porque a mí me ha pasado de pequeño. Yo me comía las hormigas, me pegaban bofetadas y seguía comiéndome las hormigas. O sea, cuando hay un goce, hay un goce. Y ese goce es lo que se le escapa a la ciencia. Porque ¿cómo se puede gozar, de hecho en el discurso social, ¿no? Con el displacer, con el sufrimiento? Pues se goza. El ser humano es un ser gozante, porque tenemos cuerpo. Por eso somos un parletre. Y podemos gozar para bien o podemos gozar para mal. Y como dice Miller, pues es el paso de gozar para mal a pasar en la terapia a gozar para bien. Si no, no existiría el sadismo ni el masoquismo. ¿Por qué son términos olvidados por el DSM? Porque no tienen ni puñetera idea. Básicamente. Y como no se puede comprobar estadísticamente, se acabó. Todo lo que no quepa en el método científico es pseudociencia. Hoy día. Por eso digo que el cientificismo es una religión. Miller decía hace poco, además, hace años, que el método científico hoy día es como la Biblia en la Edad Media. Todo lo que no cabe en la Biblia es un hereje. Pues todo lo que no cabe en el método científico es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ya está. Porque no es comprobable. Se inflan de la evidencia empírica, se inflan de la evidencia empírica. Pero vuelvo a decir lo del BMW, pero la estadística no habla de verdades, habla de probabilidades. Y está bien, repito, por supuesto, pero teniendo conciencia de lo que estamos usando y hasta dónde tenemos que usarlo. No podemos concluir cuando, por ejemplo, en el telediario dicen, sobre todo en Telemadrid, ¿no? El sueldo del medio del madrileño es de 3.500 euros. Coño, ¿cuánto cobrarán alguno para que salga esa media? O sea, claro. O sea, porque tú preguntas a la gente y, en fin. Entonces, es que la estadística no te dice la verdad. Te puede ayudar a aproximarte y, por supuesto, es útil, no hay que prohibir nada de eso, pero que tienes que tener conciencia de hasta dónde llega. ¿Hasta dónde llega eso? Porque, claro, ¿qué le está pasando a la medicina hoy día? Pues es una pena. Porque la medicina hoy día solo es que el médico ni te escucha, simplemente la analítica, la resonancia, espera, y además te manda a callar. Espera, el TAC, el no sé qué. No, pero que esto es un parlete, o sea, un ser humano que habla. Escúchale. Escúchale, ¿cuántos pacientes me vienen de psicólogos y afortunadamente que me dicen, es que no me escuchaban? 6 sesiones con una psicóloga, con una batería de test para enseñarle una gráfica que la contentaba a la psicóloga. De que tienes un pico de ansiedad bastante grande. Dice, sí, en la primera sesión te lo podría haber dicho. O sea, ¿para qué? Y ya no hablemos de cuando en lo educativo, por ejemplo, cuando le cuelgan una etiqueta a un niño o una niña de altas capacidades. Se han cargado a la persona. Porque a partir de ahí los padres ya, qué bien, mi niña, mi niño muy inteligente, venga, vas a aprender chino, francés, alemán, boxeo, piano, y tú además te vas a autoexigir, va a aumentar el super yo, sacar muy buenas notas, sacar muy no sé qué. Te lo has cargado. No es ninguna alegría.
¿Y lo emocional dónde está? O sea, no. Hay un vídeo muy bueno de estos vascos que hacen humor que dice lo de que la profesora, la tutora llama a los padres del niño, ¿no? Dice, mire, su hijo, le tengo que decir una cosa que, bueno, les va a impactar, pero es que su hijo es perfectamente normal. No puede ser que hemos hecho mal. Tiene que tener un TDAH, una alta capacidad, ¿sabes? En esa época vivimos. Patologizar la vida cotidiana. La mujer es un chollo para la industria farmacéutica. Y ya empieza a serlo el hombre también. ¿Por qué? Porque ya no hay... O sea, una cosa que llevamos miles de años, la menopausia, la peri, la pre, la pos, el no sé qué, y todo se... Pero vamos a ver. Pues esto es lo que hace la psicología también. Cuando el síndrome de la cabaña, el síndrome de Peter Pan, el síndrome de no sé cuánto. ¿Y eso de qué me vale? Hay un trastorno, se llama el trastorno disfórico. Ah, sí, el disfórico. Alucina. El trastorno del duelo prolongado. Todo es un trastorno. Pero si de hecho... El trastorno de adaptación mixto. Sí, pero si de hecho en el DSM... En el DSM, si puestos, ya no se... A ver, la industria farmacéutica ya no investiga y financia experimentos para combatir tal trastorno o tal enfermedad. Es que desde hace muchos años, sobre todo desde el COVID, que han visto el chollo, lo que hace es crear trastornos para los mismos medicamentos que tiene. Entonces, ¿cuándo podemos vender más antidepresivos? Bueno, pues no solo para la depresión, sino que también valen para la ansiedad. Y luego, ¿para qué también? Pues no sé, vamos a inventarnos, luego pagan a expertos, la fobia social, que también es un trastorno del DSM. ¿Qué es fobia social? Te la lees y dices, pero si es la timidez de toda la vida. Pues ya es una patología que se puede curar con antidepresivos. Con los niños en las escuelas, ¿cómo era? Disfunción ejecutiva. Disfunción ejecutiva. Los padres, que son mis pacientes, vinieron muy asustados. Pero... Es un niño despistado, encantador, que se pasa soñando porque se aburren. Claro. Porque se ha aburrido. Claro. Y yo lo he comentado alguna vez aquí en conferencia una vez en Facebook hay un grupo de neuropsicólogos. Neuropsicólogos parece una cosa extraordinaria, pero vamos, siendo psicólogo y haciendo un cursillo online ya eres neuropsicólogo. Bueno, está de moda. Entonces la cuestión es, el vídeo era ¿cómo era? A ver si me acuerdo bien. Ah, sí, porque salieron unas fotos, yo vi en el domingo, a mí los domingos me gusta comprar cuando puedo el periódico de papel, ¿no? El País y tal. Entonces compro y salía un reportaje de Ramón y Cajal, el inventor de la neurona, el premio Nobel, padre de la neuro, y él salía con taparrabos en fotos en blanco y negro, que él tenía a los vecinos hasta las narices porque les lanzaba con un arco flechas, ¿sabes? Y dije en el grupo ese, si este es el padre de la de la neurociencia. Digo, si hoy día estuviera aquí, le hubiera tachado de TDAH. Bueno. ¿Cómo se pusieron a defender los gorilas del territorio? O sea, impresionante. Y muchas veces te lo encuentras en consulta, porque yo he tenido una paciente que me trajo al niño y por narices tenía que tener algo, como el chiste que he contado. Pues me lo voy a llevar a otro lado. Muy bien. Se lo llevó a Alcalá de Henares a un neuropsicólogo que le cobró 160 euros, que es la burrada que yo hasta ahora más, y le dijo que efectivamente tenía un TDAH. Que fuera el psiquiatra que le diera el metilfenidato, el Ritalin, Concerta. Me vino la madre a mi despacho a decirme, solo para decirme, ¿ves cómo tenía razón? Mi hijo tenía tal. Digo, pues nada, hombre, contenta ya. Porque estuve por decirle, la que tiene que venir eres tú. O sea que, bueno. A ver, ha dicho que malos genes. ¿No? Los genes, sí, es que son los genes. No. Vamos a ver.
Sí, lo que he explicado antes de los animales y tal. Se ve la influencia en todo esto que estamos hablando, importantísima, de lo simbólico en cada ser, en cada sujeto. Del lenguaje. Nosotros, ya, como digo, ya no tenemos instintos, tenemos pulsiones. Y esto el cientificismo actual, como he dicho antes, la religión actual nos sigue considerando como animales. Basta leer cualquier cosa actual porque somos todavía animales. Bueno, bien, aparte no, porque tiene que ver, por supuesto, todo. El lenguaje simbólico, el animal se adapta al ambiente. El ser humano hace mucho tiempo que adapta al ambiente a él. Lamentablemente en algunas ocasiones. O sea, no somos animales en ese sentido. Porque tengamos un organismo no significa que seamos animales. Porque el paso definitivo es el lenguaje y el instinto a lo simbólico. La psicología cognitivo-conductual, porque lo cognitivo sigue siendo conductual, por mucho que se den de avance, y sigue siendo asociacionismo americano y funcionalismo. Entonces, ¿qué piensa? Que somos animales que podemos domesticar. Por eso las pautas. Si yo a mi gato sí le puedo, venga, cada vez le pongo más cerca el tal y se van acercando, ¿no? Y al animal, o sea, al ser humano le hacen lo mismo. Pero además, con una inquina, y es que tienen la posesión de la verdad en nombre de la ciencia. Por eso me vienen pacientes con que le ha echado la bronca al psicólogo, la psicóloga, pero bueno, ¿quién se cree que es? Si no se ha analizado siquiera. ¿Sabes? O sea, que tiene un saber, y como tengo un saber que yo he estudiado, pues te lo... No, pero tú tienes un saber, tú no sabes nada de mí. Y de ahí, que es una de las cosas que más me atrajo al psicoanálisis, cuando Lacan decía, cuando entra un paciente, tú no eres sujeto, y para eso hace falta análisis, eres objeto para ese paciente. Le vas a escuchar, aunque sospeches lo que te dé la real gana, pero no le vas a meter en una categoría, le tienes que escuchar. Por eso el psicoanálisis es lento. Ya, claro, es que si no te meto en la categoría, te pongo la pauta estándar y te mando a casa. Te doy el alta, como dicen, porque les encanta. Ahora en los centros de psicología van hasta vestidos de médico. No sé si lo habéis visto, pero van hasta con de rojo, de verde, pero les encanta eso, ¿no? Son médicos frustrados. Es que es así. O sea, no. Tú tienes que escuchar a la persona y te tienes que poner... Y eso solo se consigue cuando haces un análisis propio, como hacemos los analistas. Entonces, ahí tienes la capacidad de ponerte como objeto para la persona. Porque si no viene un psicótico, yo tengo personas que, pues eso, con psicosis, algo más grave, ¿no? Que hay días que te ponen verde y hay días que te quieren mucho. Vale, el día que te ponen verde, ven de 7 psicólogos que le han echado de la consulta. ¿Por qué? Porque se lo toman a lo personal. No tienen en cuenta la transferencia, que no es el rapport. No es el rapport. El rapport es comercial. Es simplemente que nos caemos bien y tenemos una buena relación. La transferencia va mucho más allá. Es que parte de su inconsciente por quién te está tomando a ti, sin que él lo sepa. A lo mejor te toma por su padre, a lo mejor te toma por su... ¿no? Como un paciente que decía, me ponía verde, tu libro es una mierda, no sé cuántos, tal. A la semana siguiente era el mejor del mundo, pero esa semana era la mierda. Bueno, pero yo, como no me lo tomo, como no soy Manuel, no soy sujeto en ese momento, me lo tomo porque justo antes de mandarme a la mierda y decir que mi libro es una mierda, dijo, yo provocaba a mi padre con unas mallas rosas con agujeros para ver si me echaba la regañina. Y no le hacía caso el padre. ¿Qué estaba haciendo conmigo? Lo mismo, lo que decía Freud. El paciente actúa el inconsciente. Actúa, no lo sabe, pero lo actúa en él con la transferencia. Pero claro, si tú no tienes análisis, si te pones a dar pautas y a meterle en el DSM, pues como me pasó con un paciente que he contado algunas veces, 4 años y medio conmigo, bueno, estuvo más, pero 4 años y medio
y había estado en 5 psicólogos. Tenía 2 hijas, se llevaba mal con las hijas. Él nunca se sentía culpable. Y un día le hice un corte de sesión, el primero además que hice en mi vida. El corte de sesión es, de repente, no le dejé ni sentarse. Entró por la puerta y me dijo, como él nunca se sentía culpable, me dijo, bueno, va, en gracia, ¿no? Al banquillo de los acusados, cosa que a un psiquiatra o un psicólogo se le pasa por alto porque hasta que no entre en consulta no y haga las tareas. Al banquillo de los acusados. Digo, ¿quién se sienta en el banquillo de los acusados? Dice, los culpables. Digo, no entras. Pero eso se hace en análisis cuando no puedes hacer una persona nueva porque dices, este tío qué cara tiene. Pero, ¿qué pasa? Que a la siguiente sesión le produjo tal hachazo, tal revuelo, que es la primera vez en 4 años y medio que le vi llorar. Le dejé. Digo, tú tranquilo, cuando puedas hablas. Y me contó que con 16 años en Vallecas, él y unos amigos habían violado a una chica. De la edad de sus hijas. 5 psicólogos. Durante mucho tiempo, y no sé cómo podían darse cuenta si no escuchan. Si le intentan llevar a una categoría del DSM. Escucha el caso. Escucha a la persona. Y por eso hay que llevar tiempo. Sí, porque salen resistencias, como decía Freud. Si no hay resistencia, no hay terapia. Yo tengo pacientes psicólogas y psicólogos y me dicen, a mí me encanta, a mí una que me decía al principio, me encanta que mis pacientes siempre salgan bien y contentos. Pero tú no estás rascando nada. Claro, se tiene alguna vez que enfadar contigo incluso y pensar, este tío, bueno, algo estamos tocando ahí. Es que si no, le estás dorando la píldora. Y eso no cura. Ese es el tema. ¿Que corres el riesgo de que se vaya? Sí. Pero bueno, eso ya depende de la persona. Hay que ser honesto. Honesto. Una duda, perdona. Sí. El caso de ese paciente con las presiones al banquillo de los acusados es un claro caso, una muestra paradigmática total Sí. de transferencia, perdón, el conjunto de transferencia. ¿Por qué has tenido ese lapsus? No, déjalo. De inconsciente te lo digo. Sí, ¿no? Los dos. Claro. Eso, inconsciente transferencial es siempre que hablamos de cosas que se actúan y que forman parte de lo simbólico, ¿vale? No de lo real como en el ontológico, porque no hay simbólico todavía en lo real. O sea, hasta los 2 años y medio es ontológico. Es ontológico. Hasta que viene el lenguaje. Claro, cuando viene el lenguaje ya empezamos con lo de el niño es el síntoma de la madre, es decir, el lenguaje se lo va dando sobre todo la madre, y hablo de rol, porque a lo mejor la madre falleció o tal, pero normalmente es la madre, ¿no? Y entonces se lo va dando y va interpretando la madre. Llora porque tiene hambre. Llora porque tiene caca. Llora porque... Y hay madres que no aguantan el lloro. ¿Y entonces qué pasa? Pues que le taponan, ¿sabes? Le anticipan, le dan la comida antes, le cambian antes, y eso retarda el lenguaje. Como mínimo, al psicopedagogo, al logopeda, ¿sabes? O sea, porque le está quitando la falta. Esa indefensión del ser humano, ¿no? Cuando nace un ternero, ya da pasos y se va a la madre a mamar. Pero cuando nace un humano, si lo dejas ahí se muere. Pero esa aparente desventaja es lo que nos da el ser humano, el entrar en el lenguaje. Tenemos que demandar. O sea, el lloro no es que tu hijo esté sufriendo, es que no tiene otra manera de momento de pedir. Claro, de comunicarse. Hasta que no venga el lenguaje no hay otra manera. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Pero sí, es el lenguaje, o sea, el inconsciente transferencial, claro. El que todos, como adultos, cuando vamos a un psicoanálisis, mostramos y manifestamos. Se actúa, se dicen palabras, el típico monochiste.
que lo sabemos todos los que nos ocupamos de esto, ¿no? De este tema, que el paciente está, le dices una vez cuando sale la ocasión, claro, no al tuntún, le haces una intervención como tu madre, a su bola, sigue hablando, pum, pum, pum. En otra sesión, cuando sale la ocasión, como tu madre, para señalarle una identificación, por ejemplo, ¿no? En otra sesión, como tu madre. Y cuando ya pasan muchas sesiones y llega el momento del paciente, por eso dice Lacan que la verdad está al alcance del paciente cuando esté preparado, cuando haya vencido las resistencias y tal, le dices, como tu madre, y te dice, se levanta así, porque yo lo tuve, pero ¿cómo no me lo has dicho antes? Dios. Claro, pero es normal, es normal. O sea, bueno. A ver, Miller decía también que molestar la defensa frente a lo pulsional, o sea, al goce, es lo que tiene que hacer el analista. Esto es muy importante para el que se ocupa de esto, ¿no? Tienes que molestar la defensa. Y por eso no puedes salir sonriendo muchos días. Tienes que... Te voy a dar un hachacito. Te voy a dar un... para que el paciente vaya elaborando, ¿no? Y diga, joder, es que claro, porque todo paciente, o casi todo viene, la gente, el mundo, la vida, el no sé qué. Ya, pero como decía Freud, ¿qué parte de responsabilidad tienes tú en lo que te pasa? Porque es evidente. No es que la gente me pisa. A lo mejor te pones la alfombra, ¿no? Como dice el chiste, hay un meme que dice, la terapia es ese sitio incómodo donde pagas para que te digan que tú eres el responsable de lo que te pasa, ¿no? A ver, que eso luego no quita, evidentemente, que la gente sea como sea, pero es independiente. Eres tú el que filtras y el que... Decía Miller, como digo, molestar la defensa frente a lo pulsional es la domesticación de esa misma defensa. Y es lo que va sanando. Es decir, te vas dando cuenta de que las resistencias que pongo, la defensa que pongo, va siendo más absurda cada vez, ¿no? Es como... y no hace falta una pauta, hace falta un trabajo, es un proceso. Yo siempre digo, entender las cosas no cura, porque si no, no haría falta terapia, los libros de autoayuda serían... ya valdría. Es un proceso la toma de conciencia. Y esto es un proceso, cada uno en su tiempo. Por eso siempre le digo a los pacientes al principio, a mis pacientes, ten paciencia contigo mismo. No ya conmigo ni con la terapia, sino contigo mismo. Porque yo no tengo más remedio que respetar tus tiempos. Cada uno tiene unas resistencias, tiene un no sé qué. Uno habla de una cosa a los 2 meses y el otro no se atreve de esa cosa, pero habla de otra al tanto, pues como el de 4 años y medio, ¿no? Entonces hay que respetar, pero hay que molestar la defensa, como dice Miller. Hay que hinchar un poquito. Bueno, y el que diga que no somos animales no quiere decir que hayamos llegado ya al nirvana humano, de que somos ya seres super evolucionados, como dicen los coaches, autorrealizados y tocando la lira en una nube. Bien, no, sino precisamente, y es lo bonito en el fondo, aunque a veces doloroso, que seguimos evolucionando. Seguimos evolucionando. Y eso es biológico también. Es decir, es pura biología. Como he dicho antes con los gorilas, ¿no? Que a mí me dejó impactado porque digo, gorilas poniendo cada uno una piedra, enterrando a un ser suyo. Y dices, ostras, esto, cuidado, es muy simbólico, ¿eh? Ya no es tanto instinto, o sea, cuidado. O sea, el planeta de los simios. Entonces, cuidado, pero es verdad que es así. Bueno, no tengo nada más que decir. Si preguntas, ruegos, contradicciones. En síntesis, Ay, gracias. el título es lo de intuición. Sí. ¿Cuál sería, si se pudiera reducir a
transversal, si se pudiera reducir a una sencilla idea. Instinto y pulsión. Pues que el instinto es animal, pero al atravesarse por el lenguaje se hace pulsión. Por lo tanto, el animal salvaje que tiene instinto tiene hambre, tiene sexo, tiene lo típico, pero no tiene problemas de eso. Sin embargo, el humano, al atravesar por el lenguaje, tiene problemas de erección, problemas de atracones nocturnos, problemas del hambre. O sea, ese es el tema. Nunca se ha visto una hembra loba con vaginismo. A ver, eso es porque hay un miedo y hay una historia simbólica. Claro. Y nosotros, es que es lo curioso del tema es que se lo transmitimos a los, como he dicho antes, a los animales que llevan miles de años con nosotros. O sea, los perros, los gatos, los caballos tienen enfermedades humanas. Debe ser porque les hablamos, ¿no? Claro, claro, Esa es la cosa, claro. los perros y les hablo. Porque les hablas. Los perros, por ejemplo, cuando dicen el Border Collie es una raza de perro que puede memorizar, claro, a veces en parte ya estamos con la biología, ¿no? Hasta 100 palabras. ¿Pero por qué memoriza 100 palabras? ¿Por qué las distingue? Porque yo tengo dos gatos, uno se llama Loren y otro Amar, y cada vez que llama a uno viene el que es. Sí, pero no es tan conductual, a ver si me explico, no es tan conductual. No es tan conductual, es más simbólico que lo conductual. Es más simbólico. Se lo repites, que también ayuda, pero eso también con personas, ¿no? Pero no, es simbólico. Porque un poco dice que los animales domésticos a lo mejor un poco adaptan estas cosillas como por el hecho de someterlos a la repetición. Que si hay un animal por ahí que no tiene una dieta ni una casa ni nada, y él está a lo suyo con sus instintos, no aprende a hacer eso porque no le han... Ah, no, claro, claro, pero interviene el lenguaje. A ver, cuando hablamos de lenguaje, acuérdate que no es el lenguaje solo de comunicación de la palabra, sino el lenguaje simbólico. Es decir, el acercamiento, el no sé qué, ya hay un lenguaje simbólico aunque no digas nada. ¿Vale? O sea, no es... Cuando hablamos del discurso, por ejemplo, de una persona en su familia, como tratamos en terapia, de dónde viene, el pasado, no sé qué te pasaba de niña, que tus padres, no sé qué. Bueno, ahí ya estabas mamando un discurso. Un discurso, como decía Lacan, y esto es muy importante, que ya existía antes de que tú nacieras. Por eso es el poder del lenguaje. Es decir, tú ya tenías hasta nombre antes de nacer. Y eso, cuando naces inmersa en un lenguaje concreto, en una cultura concreta, que todo eso tiene que ver con el discurso. No naces en, no sé, en Arabia Saudí, ¿no? Por ejemplo, que sería otro tipo de lenguaje, de discurso, naces aquí. Entonces, la simbolización del lenguaje, el significante y todos sus significados, esto da para otra conferencia, se verían modificados. Pero es que además, aunque nazcas aquí, te vas a parecer más a la vecina que si hubieras nacido en Arabia Saudí. Pero no te vas a parecer a la vecina porque tu madre es tu madre. Y entonces te va a dar significantes y te va a interpretar las cosas y tú vas a ir aprendiendo de eso. Por eso, cuando muchas veces digo en terapia y en conferencias, por eso cuando la madre, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un grado extremo, ¿no? Que te llaman inútil toda la vida, de pequeñito. Eres un inútil, no sabes hacer nada, los padres. Tú te lo crees por el miedo al abandono. Porque depende de Dios. Te lo crees porque tus padres son dioses. Hasta que viene la mentira. Pero ya digo, esto es otro tema, ¿no? Pero tus padres son dioses. ¿Qué ocurre? Que cuando eres mayor te encuentras personas que vienen a terapia con 50 años y te dicen, o 60, y todavía, como por el inconsciente no pasa el tiempo, es que soy un inútil y no sé qué me pasa en la vida. ¿Qué razón tenían mis padres? Y yo le digo, no, es que tú estás obedeciendo el discurso de tus padres. No es que fueran adivinos. Si tus padres te dijeron inútil, eso se ha quedado ahí como mandato. O sea, es diferente.
es totalmente diferente, vamos. Muy bien. Si tenéis alguna cosilla más. Una pregunta. Sí. ¿Qué opinas de esas clínicas que vayan a terapia y le dice el psicólogo, ¿te importa que esté aquí presente una chica que terminó la carrera? ¿Están prácticas? Me parece una locura. ¿Está la transferencia ahí? Me parece una locura. Tengo una paciente psicóloga. ¿Se puede hacer? Se puede hacer legalmente, pero vamos, del psicoanálisis no. O sea, ¿el paciente cómo va a hablar? ¿Es un buen profesional? Yo creo que no, pero bueno. Como Porque son... me refiero que ¿a quién mira el paciente? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Pues mira, Es que a la de las no, prácticas- ¿sabes qué pasa? Que como son... como quieren meterse en el discurso médico, y eso lo hacen también los MIR y no sé qué, pues entonces, ¿qué ocurre? Yo me lo conté una Y como vez. son pautas y como son tal, ya es que no hay escucha, no hay nada. Tú no puedes meter a otra persona ahí. No puedes meterla. Pero es que yo tengo una paciente, como te digo, psicóloga, que está trabajando en Arganda del Rey, en un centro, que, bueno, a las reuniones con la jefa la llama aquelarres. Aquelarres de Brujildas, dice. En el que hacen coterapia. Pues que tienes 2 psicólogos. ¿Pero dónde está la transferencia? Y, por ahí? ejemplo, ¿A quién la haces? el entrenamiento. No hay transferencia para la psicología, Palmira. No hay rapport. El entrenamiento Hay que me hicieron dinero. a mí Hay dinero, psicología, básicamente. en Estados Unidos era de que estábamos los estudiantes, teníamos una familia que se prestaba gratuitamente, o sea que no se les iba a cobrar, y entonces estaba el estudiante y detrás de un cristal que no se veía estaban los supervisores Pero pues digo que con un teléfono. Que entonces yo estaba ahí temblando de que sonara el teléfono. Cuando sonaba, porque se supone que habías metido la pata con lo que habías dicho. Madre Sonaba el mía. teléfono y te decía, no digas eso, di no sé qué, y tú, porque claro, eso contaba para el examen. ¿Y el paciente? Ese era el entrenamiento que te daban. que para eso está. El paciente se prestaba, eran familias todas muy pobres, Ya, bueno, claro. los pobres estaban ahí, y entonces tú ibas haciendo lo que podías y estabas pendiente del teléfono que efectivamente sonaba y que echabas a temblar, pues estabas Madre pendiente de mía. una tabla, y los No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero que para eso está a lo mejor, imagínate, un sitio como este, que vengan aquí y aprendan, pero no una persona de fuera. Pero eso se hace ahora. Alguien que va a terapia y le dice en la primera sesión, ¿te importa que esté aquí la estudiante en práctica? Dice, Ya te acabas de cargar la transferencia. Se me quedé loca. Dice, ¿qué le vas a decir? Pero- Dice, no sabía qué mirar. Pero por eso, porque no saben lo que es la transferencia realmente, es el rapport. Entonces, es que hay bien. El rapport es en psicología como la relación cliente. Sí. Como el cliente, además cliente mercantil, o sea, la palabra solo, como el cliente terapeuta, la relación que sea buena. Pero que hay psicólogos, Palmira, hay psicólogos que se toman café que metan a con los uno a pacientes. Sí, sí. O sea, No, pero que también conozco una psicóloga que lo hace con su hija, la deja estar en la consulta para que vaya aprendiendo. Para que vaya Pero que aprendiendo. me parece una falta de respeto hacia el paciente, aunque le pidan, Lo es. pidan permiso. Lo es. Pero no es, pero ya no es, Palmira, pero ya no es solo falta de que también de respeto, sino que no va a haber transferencia. Es imposible. No va a haber transferencia. Se mira al paciente como un objeto, ¿no? Claro, para Eso que es, para- eso es. para que el otro- Tenemos un caso. Otro punto de Pero es como para que el otro- Te vas. Muchas gracias, Alberto, tío. Gracias. Oye, ¿hay un bolso ahí? Vale. Sí, quería hacer una pregunta. Lo que comentaba antes del inconsciente Transferencial. eso es mucho a través del humor, ¿no? Como que inconscientemente desde el humor. Bueno, hay un libro que te aconsejo, sí, el de Freud, además, que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Es que entre broma y broma, la verdad asoma. Es una forma, a ver, dentro de todas las visiones que puede haber, del chiste, la broma, la coña marinera, etc. Sí. Es otra forma de sublimar. Sí, Porque si no, si lleváramos a cabo muchas de las fantasías agresivas, el humor negro es paradigmático también, o sea, en la época de, encabezando a media sociedad. en la época franquista, no sé si conocisteis a Tipicol, la pareja de humoristas, bueno, pues siempre terminaban
como no se podía hablar de política, siempre terminaban esas de humor con diciendo, y el próximo día hablaremos del gobierno. Es que lo que no nos atrevemos a decir, con el humor queda el típico graciosillo, ¿no? Por ejemplo, agresivo, ojo, agresivo. Y estás gordo, estás calvo, estás no sé qué, estás no sé cuánto. Es una broma. Pero hásela tú a él. ¿Tú quieres la evidencia empírica? ¿Quieres la evidencia empírica? Hásela a él. Verás cómo se enfada. Ah, pues no es una broma. Bueno, pues terminamos y eso, ¿vale? Gracias a vosotros. Sí, ahora. Oye, muchas gracias por venir. No. Gracias. Bueno, eso ya está.